Gracias, Catherine. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay violencia de género. Allí, con respecto a ese niño, hay violencia de género. Ya de por sí es un agravante el hecho de que sea una víctima, de que sea un niño. Permítame un minuto. Permítame un segundo. Ya es una agravante el que ya él pertenece a un grupo vulnerable que son los de los menores. Puede decirse allí, yo estuve allí leyendo y entonces marcaban, señalaban que, pues, ¿qué pasaba? Hablábamos del feminicidio infantil. Las personas a veces piensan que es que solo se ve abocado a la condición de la mujer como víctima, independientemente de la edad que tenga la mujer, y que solamente constituye un agravante por el hecho de ser mujer. No. Violencia de género 1 involucra a hombre, al sexo femenino y al sexo masculino. Perspectiva de género implica también que es dependiendo del sexo femenino o sexo masculino. Perspectiva de género con respecto a la mujer. Quiere decir que vamos a ver algo con respecto al sexo femenino. Perspectiva de género con respecto al varón. Vamos a buscarlo desde la perspectiva del sexo masculino, pero involucra ambas condiciones. Ahí hay un homicidio agravado en lo que yo les acabo de señalar y un agravante fuerte. Cuando se dan estas situaciones así, se señala que hay determinadas patologías en el victimario. La mujer está manifestando, en este caso, ojo, quiero aclarar, en el caso en específico que estamos hablando, está manifestando un desprecio hacia el sexo masculino. Ese desprecio hacia el sexo masculino tiene que tener una causa, igual que el desprecio hacia el sexo femenino. Y siempre les he dicho a ustedes que este tipo de figuras delictivas, delitos de odio o delitos por discriminación, discúlpenme, por discriminación, siempre tienen un origen en violencia de género. Esa violencia de género evoluciona hasta denominarse o explota o estalla en un segundo estadio en violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y la última etapa o el resultado final de esa violencia de género que pasa por violencia doméstica es el homicidio o delito de violación carnal, que también finaliza en homicidio. Estas mujeres tienen que presentar algún tipo de patología, porque eso no es normal. Y claro que constituye un agravante. Claro que la pena tiene que ser severa,
Y este es un niño que debió haber pasado por acoso por parte de su propia madre. Es probable que por violación por parte de su propia madre. Hay un rechazo total al niño. El niño en esta figura delictiva está representando un trauma sufrido por sus victimarias. Y lo peor, la madre del propio menor. Este es un delito violento. Este es un delito producto de un extremismo violento. Nosotros no podemos advertir las cosas tan radicalmente. No porque una mujer haya ocasionado un problema, usted va a tener un trauma con todas las mujeres. No porque un varón haya ocasionado un problema, usted va a tener un trauma con todos los varones. Esto es impactante. Yo voy a que mi diagramador me lo ponga, no, y no solamente les quería hacer ese comentario. Si alguien quiere ahondar o compartir algo relacionado a la violencia de género, lo puede hacer. Yo voy a hacer un análisis detallado de esa figura delictiva, no ahora. Esto también llama a lo que estamos viviendo en la actualidad, un anarquismo donde hay una ausencia de valores. ¿Cuándo surge o cuándo sale el derecho penal? Cuando yo estoy hablando de cuándo sale o cuándo surge, no me estoy refiriendo a la evolución histórica del derecho como tal, no. Cuando entramos en el ámbito de las figuras delictivas, cuando se materializan algunos de los factores criminógenos que usted ha dado en criminología, de orden externo, de orden endógeno. Y dentro de esos factores de orden exógeno, siempre estará, salvo determinadas circunstancias, siempre estará involucrado el problema de valores. Mi respeto hacia el ser humano. Por eso es, jóvenes, que los expertos, tomando en consideración esto que les estoy diciendo, han permitido establecer excusas absolutorias en alguna figura delictiva. Pónganse en vista, muchachos, ¿cuál es el delito de violación carnal? ¿Qué es lo que señalan los expertos con respecto al delito de violación carnal? Que la mujer va a rechazar el producto de esa violación. Cuando queda embarazada, hay excepciones a la regla, pero de 1.000.000, 1 o 2 casos que amen y quieran a ese producto, es decir, al hijo o a la hija que tengan, porque sí las hay, pero es muy raro. Y eso va vinculado a la forma en que se llevó a cabo la violación. Por eso se permite, entre uno de los permisos, en esa excusa absolutoria, está el que la mujer haya quedado embarazada producto de una violación carnal. Y los expertos explican eso, el rechazo a ese nuevo ser debido a la causa de la concepción. Estas mujeres han tenido que pasar algo sumamente traumático para poder llevar a cabo eso, número 1. 2, el problema de la situación de preferencia sexual distinta
hay algunas personas que lo asumen muy bien, sin ningún tipo de problema, tienen apoyo de sus familiares, tienen apoyo de su círculo social, pero sobre todo lo que más le importa a un individuo es el apoyo de su familia. Y lo asumen muy bien y no tienen absolutamente ningún problema. Pero hay otro sector que no lo asume. Su proceso de evolución en esa preferencia sexual diferente es muy difícil porque primero tienen su autorrechazo. No entiendo por qué me está sucediendo esto y no entiendo por qué mis amigas no están pasando por esta situación o mis amigos, si es el caso del varón. ¿Qué es lo que hay en mí que me hace que sea diferente? Y en algunos empieza el autorrechazo, el complejo. Ese se convierte a partir de ese momento en un factor criminógeno de orden endógeno. ¿En qué aspecto? En el aspecto salud mental, porque le altera y le trastorna absolutamente todo. Ese rechazo. Y puede incurrir en comisión de figuras delictivas, homicidio, delitos que atenten contra la libertad y la integridad sexual. ¿Por qué específicamente estas dos figuras delictivas? Porque en los delitos contra la libertad y la integridad sexual hay una forma de venganza hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, profesora, pero esto que viene al caso, ese es un análisis que usted tiene que hacer si llega a su despacho de abogados un caso de este tipo, porque solamente usted podría sustentar la defensa si fuera el caso de estas mujeres a través de esa vía de trauma psicológico. Acuérdese que el derecho, el día que usted tenga la idoneidad de abogado, eso le faculta a usted para representar a cualquier persona. Lastimosamente, el abogado no va a representar solamente a las personas que se portan bien y que hay una duda o una confusión con ella o con su cliente porque él no fue. Eso es el 1%. El 99% son personas que han incurrido en la comisión de una figura delictiva. Ya que usted no quiera representar a personas que hayan cometido algún tipo de figura delictiva en específico, esos son otros 500 pesos. Pero usted se tiene que ir allí. Por eso es que yo le insisto a usted en el análisis de la figura delictiva. Y el abogado va a tener a veces que recurrir a un filósofo, a un antropólogo para llevarlo a un juicio, a un historiador, a un profesor de español experto en gramática, porque usted a través de la redacción de un párrafo, la redacción de una oración, usted puede sustentar la defensa de su cliente. El abogado no lo sabe todo. Aunque uno tenga maestría, doctorado, postdoctorado, usted necesita de las otras ciencias. El médico es una figura clave. El endocrino, el psiquiatra. Yo me atrevería a decir más que el mismo psicólogo, el psiquiatra. ¿Por qué el endocrino, profesora? Porque nosotros los seres humanos, el hombre y la mujer, tenemos hormonas
y las hormonas rigen nuestro comportamiento, rigen nuestra conducta. Hombre y mujer, hombre y mujer. Eso no es que hay esta mujer es hormonal y solamente la mujer, no, el hombre y la mujer. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. No está repitiendo como papagayo las escuelas. No es que las escuelas, el saber las escuelas y las teorías no sea bueno. Hay que saberlas porque también en una defensa o en una acusación uno puede echar mano de ellas. Esto es muy, muy, muy importante. Dime, Casey, tú me querías preguntar algo. Profesora, yo tengo una pregunta en cuanto a lo de violencia de género. Yo he visto que a los fiscales les llega la denuncia y ellos automáticamente dicen, esto es violencia de género. Y cuando van a buscar al indiciado, ya lo están llevando por ese delito. ¿Cómo ellos determinan así, a simple vista, que se da una violencia de género? ¿Y Por el cabe tipo de alguna figura, conciliación con la víctima? perdóname. En ese tipo, ¿cabe alguna mediación o conciliación o No, desistimiento? no, no. En los delitos de agresión sexual no puede haber mediación. Ahora te doy la palabra, Geneva. No puede haber conciliación con la víctima. Hay violencia de género o cuáles son las figuras delictivas que me pueden a mí mostrar la violencia de género, los delitos contra la vida y la integridad personal y los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Son los que me denotan a mí la violencia de género. Y dentro de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, los delitos de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque esa violencia doméstica es producto de una violencia de género. ¿Por qué yo le pego a mi esposo? ¿O por qué Profesor, le pego a mi esposa? ¿Por qué hago le la pregunta, pego a mis papás adultos mayores? hago la pregunta porque vi un caso donde vino el muchacho y le quitó el celular a la muchacha. O sea, supuestamente tenían una relación y él le había dado el celular y vino y se lo quitó. Y cuando ella fue a poner la denuncia, el fiscal dio de una vez que eso era violencia de género. Y cuando lo fueron a buscar al muchacho, lo fueron a buscar por violencia de género cuando él le había quitado el teléfono. Y lo que ella estaba pidiendo era que le devolviera el teléfono. O sea, yo lo veo como un robo. Porque como el fiscal llegó a decir que es violencia de género. Bueno, no sé qué habrá podido advertir y desde qué enfoque hizo el fiscal esa manifestación. ¿Qué pudo advertir él allí? Es probable que él señale, bueno, hay un viejo dicho que reza así, lo que se da no se quita. Lo pongo de preámbulo para lo que voy a decir. Si yo vengo y le doy a Chamapuro, le regalo algo, un reloj, ¿por qué le regalo el reloj a Chamapuro? Puede ser porque era su cumpleaños, porque le tengo cariño, aprecio, muchas razones. Dentro de esa, o puede ser simple y sencillamente que yo lo contraté para algo, para algún tipo de servicio profesional. Y me dijo, ay no, profesora, ¿cómo le voy a cobrar? Y yo le llevo un obsequio. Muchas pudieron haber sido la causa. Pero si existía un vínculo sentimental entre ambos, puede ser que ese regalo yo se lo hice por cariño, por amor, porque representa un sentimiento de mi persona hacia él. Si hay algún tipo de conflicto, el conflicto que venga después no debe impactar o afectar en lo que ya yo le di a él, porque eso corresponde a una situación pasada. Si yo se la quiero quitar, eso significa
Ya yo no quiero tener más nada contigo, pero en una forma termino esa relación con un sentimiento que ha pasado de el cariño, del amor, del respeto, ha pasado a una condición de, es probable que de odio, es probable de que te quiero ver muerto, es probable de, ojalá se te presente lo peor del mundo. Entonces, allí pudiese que el fiscal lo haya advertido de esa forma. Acuérdese que siempre hay elementos en el expediente que nosotros no conocemos porque no somos las partes en el proceso y nunca nos cuentan toda la historia de la situación. Giniva. Buenos días. Sí, profesora, hablando de la sociedad mexicana, estuve leyendo que en el último lustro los feminicidios se han incrementado en México 137%, 4 veces más que el resto de los homicidios. El fiscal general de México dice creer que tratar los feminicidios con un tipo penal específico es contraproducente para llevar a cabo el proceso judicial a buen término. Dice que apenas se judicializan de ese porcentaje anual que puedan aparecer, el 3% de estos casos y sale una sentencia en un 1% solamente, de ese 3% que logran judicializarse de los casos de feminicidio en México. Lo que no entiendo es por qué él dice que cuesta tratarlos con un tipo penal específico, es contraproducente. Mire, eso que dice esa persona que ha mencionado, ya te doy la palabra, Adrián, que ha mencionado Giniva, es espantoso que alguien que llega a ese cargo tan importante y que de él van a salir líneas de investigación o formas de trabajo en toda la organización. Y lo que más me irrita es que el fiscal general en México es una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Las mayores detractores de este tipo de conducta es la propia mujer. ¿Qué sucede en la mujer que desdeña la figura delictiva del feminicidio? Eso es totalmente falso, que por existir un tipo penal autónomo identificado como feminicidio, eso puede incidir en el proceso. No. Lo que sucede es que en qué contexto se está dando ese feminicidio, por ejemplo, en México. En México, independientemente de que se haya aceptado el matrimonio gay, que no entiendo cómo sucedió eso allá, pero independientemente de que se haya aceptado el matrimonio gay, México es un país eminentemente machista. ¿Qué dicen en México? A la mujer ni con el pétalo de una rosa, solo unos palos para que se eduque, solo unos palos para que se eduque, pero ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, a la mujer no se le puede pegar, pero no muy duro. Y no estoy hablando de estratos sociales bajos, de todos los niveles sociales. ¿Por qué en México hay un alto porcentaje de prostitución y de trata de personas, de trata de mujeres específicamente?
porque es un país eminentemente machista. Incluso yo he tratado de analizar y he hablado con algunos colegas mexicanos y me dicen, Julia, hay un estudio que se ha hecho sobre el matrimonio gay y un sociólogo, matrimonio gay me estoy refiriendo en México, en la aprobación del matrimonio gay, un sociólogo señala que ahí hay una intención oculta de la misma sociedad mexicana de identificar las personas con preferencia sexual distinta para luego crear movimientos contra personas de preferencia sexual distinta identificadas. Fíjese hasta dónde puede llegar un país extremadamente machista. El machismo llevado a un nivel estratosférico, a un nivel alto, incluye, consiste o se da como una forma de extremismo violento. Es como el feminismo. Yo siempre he dicho que yo no soy feminista, pero el feminismo consiste también en un extremismo violento. Hay que buscar el punto medio. Hay que buscar el punto medio. Dime, Adrián. Sí, yo le quería comentar que hace unos días estaba viendo las redes como cosas así, en Facebook casualmente también, me salió una noticia sobre violencia de género. Entonces yo me puse a investigar porque se me abrió el link. Si no es mentira, iba pasando y se me abrió el link y me pareció interesante y comencé a leer. Y llegué al punto de buscar en la página del Ministerio Público y vi que ellos subieron el viernes 3 de abril de dicho año. Esto es relacionado con lo que mencionó hace un momento de que hoy día es la violencia doméstica está muy presente y ahora con todo esto de la pandemia, con todo esto de la cuarentena, de que las personas tenían que quedarse en su casa, es algo que podría incrementarse, o que se pudo haber incrementado, mejor dicho. Entonces, la página del ministerio tenía que habían atendido 26 casos de violencia doméstica en San Miguelito. Entonces, yo abrí la página y aquí me leí, perdón, que del 22 de marzo al 3 de abril, que fue este estudio, como comenzaron del 22 al 28 fueron interceptadas 18 denuncias, mientras que del 29 al 31 de marzo se recibieron 4 denuncias. Siento yo que estas son las denuncias de las personas que se atrevieron a hablar, pero esto tiene que haber un sinnúmero o más denuncias de mujeres o hombres también, como ya mencionó, que no se atrevan a dar su denuncia o que se sientan presionados por su pareja, que piensan que la pareja las puede llegar a matar por ir a denunciar. Mire, es cierto, fíjense, es importante por eso cuando una persona es seleccionado para administrar justicia, es seleccionado para que entre a trabajar al Poder Judicial, ya sea en la parte del Ministerio Público o en la parte de la Administración de Justicia como juez, es muy importante el perfil de la persona. ¿Por qué es tan importante el perfil de la persona? Porque proyecta lo que es a través del ejercicio de su profesión. Por eso es que existen comentarios como lo que acaba de señalar Giniva. Opiniones, tristes opiniones de una persona que ocupa la Fiscalía General de un país y dice el feminicidio, el que exista como un tipo penal autónomo, incide
en el desarrollo del proceso penal y que éste llegue a buen término. El buen término es una sentencia. Está proyectando lo que es, lo que ha pasado. Por eso, como un juez de familia debe ser una persona que no esté divorciada, que sea un solo matrimonio, que tenga hijos, que tenga una salud social intachable. Porque si es una persona que ha tenido 3 o 4 o 5 matrimonios y que tiene él o ella, pues las pensiones alimenticias pueden ser para el hombre o la mujer, puede solicitar el hombre o la mujer, tiene varias pensiones alimenticias. Se va a sentir identificado o identificada con alguna de las partes del proceso, que tiene las mismas características. Mira qué tan delicado. Y no solamente en la jurisdicción de familia, en todas las jurisdicciones. Si yo soy alcohólica o si soy drogadicta, lo voy a proyectar. El juez no debe estar con una arracada aquí, ni con uñas largas, o la jueza toda desaliñada. No, porque se proyecta imagen que forma parte de la salud social. Bien, alguien me puso así la manito, pero parece que no quiere opinar. A ver, Marjorie. Profe, una pregunta que tengo. Si una víctima de violencia familiar o de género pone una denuncia, pero está en el proceso y luego quita la denuncia, ¿ese proceso se detiene o lo continúa? Nosotros nos tenemos que ir, fíjense, y casualmente tenía aquí el Código Procesal Penal, porque está el artículo 201. El artículo 201 del Código Procesal Penal me habla del desistimiento de la pretensión punitiva. El desistimiento de la pretensión punitiva me dice qué figuras delictivas puede la víctima desistir de interponer una acción penal. Por ejemplo, homicidios culposos, lesiones personales, un homicidio culposo, un accidente de tránsito, lesiones culposas, hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daño, delitos cometidos con cheque, incumplimiento de deberes familiares, actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad, evasión de cuotas o retención indebida siempre que no afecten bienes del Estado, delitos contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pública, calumnia, injuria, inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto, falsificación de documentos en perjuicio de particulares. Este artículo me va a definir, esta es la primera parte de la respuesta, ahora vamos a la segunda. Cuando ustedes les asaltan esas dudas como abogado, porque no solamente como estudiante, usted se va primero al artículo 201. Esto me quiere decir que toda esta figura delictiva aquí la gente puede desistir de interponer una acción penal. Además del 201, usted se va del 110 al 114 del Código Procesal Penal, que le va a decir las reglas de la acción penal. Es decir, de quién está legitimado para interponer una acción penal en el proceso.
Si la acción penal es pública, es decir, el Estado solo con escuchar, el Estado a través de el servidor público puede interponer una denuncia para iniciar el proceso penal, ese proceso después, aunque la víctima diga, ay, no, yo no quiero que pase nada, es por gusto. El proceso va a continuar. Si el proceso requiere el ejercicio de una acción por parte de la víctima o de su apoderado o representante legal, y después continúa en manos totalmente del Estado, aunque la víctima diga, ay, no, pero si ya yo hablé con él, hombre, no, él me pegó porque tenía que pegarme. Y dice, están entre los delitos del 112 del Código Procesal Penal, acción pública dependiente de instancia privada. Usted no va a poder decir, aunque usted desista de su interés de llevar el proceso penal, el Estado le dice, lástima, Margarito, no debiste pensar antes de venir aquí a interponerme una demanda o presentar tu denuncia. Y ahí están. El 112, acoso sexual y abuso deshonesto cuando la víctima sea mayor de edad. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el domicilio. Estafa y otro fraude. Apropiación indebida. Usurpación y daños. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares. Delitos de fraude de energía eléctrica. Y están los delitos de acción privada que solamente el afectado puede interponer una querella, y si él decide que ya no quiere estar con eso, va, lo retira y no pasa nada. Delitos contra el honor, delitos de competencia desleal, expedición de cheques sin fondo, revelación de secretos empresariales. Estas, cuando ustedes tienen esas dudas, estas son las figuras delictivas a las cuales usted va y usted sabe si yo puedo quitar o no mi acción. Si no aparecen escritas en las de acción privada, quiere decir que una vez iniciado el proceso, ya yo no puedo dar marcha atrás. Hay figuras delictivas que me dicen, como la que yo le señalé a usted en el artículo 201, que antes de irme al juicio oral, yo puedo negociar víctima y víctima con victimario para evitar que el proceso vaya a juicio. ¿Me expliqué, Marjorie? Y yo los busco en mi articulado, lo busco allí me aparecen detalladamente cómo yo puedo hacer. Esos son artículos que usted debe tener, márquelos. Esto es derecho procesal penal, que está vinculado al derecho penal. Esto está vinculado al derecho penal. ¿Por qué? Porque es derecho penal. Yo le pongo en los... Usted puede ir
las clases que tengo de penal general, usted se va a mi sitio web y usted busca en el segundo semestre, módulo 2, la parte relacionada con la extinción de la pena. Y usted va a encontrar ahí un PowerPoint donde yo le hablo de todo esto, Marjorie. Y no, eso no te va a demorar 40 minutos. Te puedes ir ahí, lo tengo en 3 plantillas. Lo tengo en 3 plantillas. Pero ahí es, usted se da cuenta. Si ahí no aparece, quiere decir que yo no puedo suspender eso. ¿Me expliqué? ¿Qué más? Profesora, yo tengo, ahora que usted mencionaba eso, una duda. Le pongo el caso que prácticamente vivo yo con una prima. Mi prima tiene la misma edad que yo. Ella tuvo una niña hace un año. Y esto, el día que la niña nació, el marido no puso, no la fue a inscribir. O sea que la niña en sí solamente tiene el apellido de mi prima. Uno. El hombre tampoco aporta nada en la casa. ¿Vive con ella? Vive con ella, con la mamá. En sí la que está poniendo todo el dinero es mi tía. Ajá. Ajá. Cuando ella no debiese de trabajar. También, aparte que no la apuntó y no aporta dinero, cuando están peleados siempre la amenaza diciéndole que le va a quitar la niña. Constante. Y que Marilyn dice que me va a quitar la niña. Y ya el tope del tope fue un día que era un día que estábamos todos en la casa de mi abuela, porque vivo casi cerca, prácticamente. Ajá. Y ella fue a la casa con la niña y todo. Y el hombre se había encerrado en la casa de la mamá. Era hora de las noches. Y nosotros solamente la escuchábamos llorando y que por favor ábreme la puerta que estoy con tu hija, que por favor que esto y que lo otro. Tanto mi tía como ella y la niña. En una de esas, una tía llega y la aparta a ella de la puerta y le dice, no te preocupes, que él tiene que salir de ahí cualquier día. Así que vete para la casa de tus abuelos y mañana interponemos la denuncia. A lo que ella sale, yo no puedo poner una denuncia, porque yo no le puedo poner una pistola en la cabeza. O sea, su excusa constante siempre ha sido, yo no le puedo poner una pistola en la cabeza para que él apunte a la niña, tampoco puedo poner una pistola en la cabeza para que él tenga dinero. Mi pregunta es la siguiente, ahí en sí hay una violencia. Hay una violencia doméstica y hay muchas cosas. Primero, ella puede interponerle una pensión alimenticia para la niña, independientemente que él no esté casado con ella. Pensión alimenticia para la niña, hay que demostrar como yo bloquea que alguien aquí me dice que la acabo de bloquear, pero alguien estaba aquí en la reunión, salió. Bueno, no sé cómo puedo hacer eso. Bien, entonces, fíjese. Número 1, ella puede solicitar pensión alimenticia. Él puede pedir prueba de ADN de la niña. Eso es viable. Cuando se decide lo referente a la pensión alimenticia, a la prueba de paternidad, que es la prueba de ADN, inmediatamente se le aplica la pensión alimenticia retroactiva por todo el tiempo que no lo pagó. No le puede quitar a la niña antes de los 6 años. Siempre se le da preferencia a la mamá. 2,
él no tiene los medios económicos para poder sufragar los gastos de la niña. 3, hay violencia doméstica. En los delitos de violencia doméstica se admite como testigos a los parientes y amistades que en otros procesos no se admiten. Y esto se explica porque, ¿por qué se explica esto? Esto se explica por el hecho en que quienes van a conocer en realidad que existe algún tipo de violencia con respecto a una pareja. Los familiares que están viendo los moquetazos que le mete la mujer al hombre o el hombre a la mujer, o las amistades, porque siempre hay una amistad a quien se le comunican y se le dicen las cosas. Así que ella tiene que no quiere de lo que tú me dices, percibo que ella no quiere. No, desde el día que nació la niña, él siempre dijo que esa niña no era de él. Nadie dijo nada, todo, como dice, güey, en pelea de marido y mujer, nadie se mete. Nadie se debe meter, le doy 2 trompones y le digo, lárgate de aquí. Exacto, yo dije, por favor, porque ella se llama Gabriela, voy a poner la denuncia, porque primero, el daño no te lo estás haciendo tú, se lo estás haciendo a tu hija. 2, no es justo que tu mamá, que es paciente de cáncer, esté trabajando para mantenerte a ti, a tu hija, a su otro hijo y aparte a él. Que niega la paternidad del niño, de la niña, por favor. Exacto. Que niega la paternidad de la niña. Pero ahí, mira, ahí hay que bregar fuerte porque si no quiere, no se puede. Porque ella tiene que interponer esa denuncia. Bien, jóvenes, mire cómo hemos llevado a cabo el debate. Esto lo hice, espero, para que usted observe. Yo quiero que ese diálogo fluya la próxima semana, que es su evaluación, toda la semana de debate. ¿Qué es bueno? Yo le puedo, acuérdese que mañana tiene que entregar prueba sumativa. Este mes son 2. En octubre, en noviembre no tenemos. Yo lo puedo llamar a cualquiera, yo le puedo decir a Catherine, la llamo, y le digo, presente el problema 2 de la prueba sumativa 2. Y le puedo decir, comparta pantalla y explique. O digo, háblame del resultado de cómo analizaste, explícame el análisis del problema 2 de la prueba sumativa. Y puede ser que yo llame a Marjorie y le diga, analízame la noticia. ¿Qué quiero? Que fluya el análisis. No empiece ahí porque el artículo no sé qué dice que no, porque le voy a poner un 0. Yo quiero que con sus palabras usted hable, usted interprete, usted olvídese si se equivocó, si no se equivocó. Quiero que usted fluya. Fluya porque usted se puede saber todos esos artículos de memoria, pero si no lo sabe aplicar e interpretar, ay, no sirvió para nada. Perdí el tiempo. Les voy a hacer preguntas teóricas. De repente yo llamo a Chamapuro y yo no le pregunto nada del análisis del artículo, ni de mi artículo de opinión, ni de la noticia internacional, sino que le hago una pregunta teórica. Explícame el delito de peculado. ¿Qué relación hay entre el delito de peculado y enriquecimiento injustificado? O llamo a Alejandro y le digo, dame un ejemplo de apología del delito. Y explícamelo, porque ahí hay apología del delito. ¿Me expliqué? Bien. Entonces, así vamos a estar en el examen. Eso le cubre a usted. Yo voy a empezar con lo que no he llamado. Lo importante es que usted hable una vez, aunque sea una vez, en este tipo de debates. Yo le anoto y eso le cubre cualquier brusca que usted tenga
en las evaluaciones, que usted no haya tenido bien alguna respuesta, eso le levanta el puntaje. Recuerde que hay una parte de los 10 puntos que se relaciona a la participación y asistencia. Fíjese que haya enviado todas sus excusas al WhatsApp de grupo. Si no hay ninguna de las excusas que usted me pone, es cosa de top secret. Usted solo pone por asuntos personales, por motivos laborales. 2, lo de la participación es importante que usted vea todos los videos y en la caja de comentarios usted ponga su nombre y al grupo al cual pertenece. Porque esto no entra por ósmosis. Usted tiene que escucharlo varias veces y analizarlo. Bien, jóvenes, nos vemos. Venga preparado con toda su artillería para la próxima semana. Toda su batería, todo. Usted va a estar preparado con todo su material. Hablar breve, preciso y conciso. Ni mucho que sobre, ni poco que falte. Los quiero, muchachos. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego.